Vamos a dar inicio con nuestra escuela dominical de este día. ¿Qué le parece si empezamos con una oración? Padre, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, porque esta mañana podemos estar aquí en tu casa, listos para estar este tiempo de aprendizaje, de enseñanza. Pedimos que hables en nuestras vidas. Nuestro deseo, Señor, es conocer más tu palabra, es conocerte más a ti, Señor. Que nuestra vida sea rendida cada vez más a ti, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te pido por los que vienen en camino, guárdales. Y Señor, ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ocupar su lugar. Y recordando, la semana pasada estuvimos comenzando con el libro de Génesis. Entonces, estuvimos hablando pues, de la creación, de este espacio donde vemos la historia bíblica, donde Dios crea absolutamente toda la creación. Hemos hablado de la importancia de siempre recordar que el protagonista de la Biblia, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Es Cristo, es el personaje principal, no es el ser humano, no son los animales de la creación, es Dios mismo el centro de la historia. También siempre estemos recordando, ¿verdad?, que la historia bíblica, toda la historia va a tener 4 fases: la creación, la caída, la redención y la consumación. Entonces, el libro de Génesis pues nos amplía los primeros 2 puntos, ¿verdad?, el aspecto de la creación y el aspecto de la caída. Hablamos que cuando la caída entró a la humanidad, el pecado entró a la humanidad, la peor consecuencia fue que la presencia de Dios se alejó. Eso es lo más grave, ¿verdad?, que sucedió. La presencia de Dios se apartó del Edén, se apartó de donde Adán y Eva estaban. Entonces ahora vamos a continuar con Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Va a introducir en una nueva temporada, una temporada donde Dios comienza a crear una manera, un camino para que el pueblo pueda estar de nuevo en la presencia de Dios. En Génesis la presencia de Dios se perdió, entonces ahora en Éxodo comienza el camino para encontrar un camino a la presencia de Dios. La palabra Éxodo, quizá usted ha escuchado, ¿verdad? ¿Qué significa? La salida, es la salida. Entonces nos va a hablar de este aspecto, pero fíjese que en nuestra investigación encontramos que ese es el significado de la palabra griega. La palabra griega Éxodo significa salida, pero la palabra hebrea, porque recordemos que toda esta parte está escrita en hebreo, significa Shemot. Shemot significa nombres. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, vamos a Éxodo capítulo 1 y vamos a ver el versículo 1. Vamos a ver la introducción de este libro y vamos a ver por qué lleva este nombre, el nombre de Éxodo. Sí es verdad que para el griego se acomoda muy bien este concepto que habla de la salida, pero realmente en el hebreo vemos que significa Shemot. Y dice el versículo 1, si está ahí, Éxodo capítulo 1, versículo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Y ahí empieza a dar el nombre de las 12 tribus, ¿verdad? Pero como dice ahí, estos son los nombres. Entonces, en hebreo el título significa nombres, significa la lista de los nombres que llegaron a Egipto. Entonces, casualmente, cuando se hace la transliteración y todo esto, encuentran que la palabra éxodo, esta misma palabra, significa salida. Entonces, pues las 2 cosas son importantes, porque nos habla de una genealogía, pero también nos habla de cómo este pueblo es sacado y es llevado de la cautividad, de esclavitud, hacia el desierto. Entonces vamos a dar inicio con Éxodo. Ahí en la portada pues vemos algunos acontecimientos, ¿verdad?, que conocemos, lo de los 10 mandamientos, cuando Dios abre el mar rojo, todo esto, y el pueblo comienza a vagar.
Pero vamos a dar inicio con esta clase y encontramos que el libro de Génesis empezó desde la creación y concluye con la muerte de José. Y mencionábamos que aproximadamente es el año 1600 antes de Cristo. Entonces ahí mismo, donde muere José, es donde comienza la historia de Éxodo. Y quizá va a abarcar hasta el establecimiento de Israel en el Sinaí, que es probablemente 1440, 1260, no tenemos a ciencia cierta exactitud de esta fecha, hay un margen de 200, 300 años para ubicar este acontecimiento, pero es toda la historia que vamos a encontrar, desde la muerte de José hasta que el pueblo se establece en el Sinaí. No abarca hasta que entran a la tierra prometida, sino que hasta que se establecen en el monte Sinaí. Y el contenido, así si pudiéramos resumirlo en un párrafo sencillo, nos va a hablar de la liberación de Israel de Egipto y su constitución como un pueblo mediante la ley del pacto, instrucciones para la construcción del tabernáculo y su realización. Estas van a ser las dos partes principales: cómo Dios libera a Egipto, cómo Dios libera al pueblo de Israel de Egipto y les da una ley para que puedan constituirse un pueblo con la presencia de Dios, y pues la construcción del tabernáculo. El libro nos va a enfocar en 6 partes importantes. Ya hemos mencionado, la primera de ellas es el milagroso rescate a Israel de Egipto, que Dios lo hizo por medio de Moisés, ¿verdad? Dios llamó a Moisés y lo utilizó para que fuera él quien guiara al pueblo. Otro énfasis que vamos a encontrar es la ley del pacto, ¿verdad?, que se da en el monte Sinaí, esa escena donde todo tiembla y comienza a haber nubes, comienza a haber la presencia de Dios y les da la ley del pacto. También vamos a encontrar mucho énfasis en el tabernáculo. Incluso pareciera que el libro tiene ahí errores porque repite mucho acerca de las instrucciones del tabernáculo, y esto pudiera parecer pues pesado porque son muchas instrucciones bien meticulosas, pero debemos ubicar 2 partes, ¿verdad? La primera es cuando Dios le dice a Moisés: vas a construir esto y lo vas a hacer así, y estas van a ser las medidas y estos van a ser los materiales. Y más adelante, en otros capítulos, nos describe cómo lo están construyendo. Entonces se está repitiendo lo mismo, pero una es la indicación y otra es la construcción. Otro énfasis va a ser pues la revelación del carácter de Dios. La ley dejó ver al pueblo parte del carácter de Dios. También vamos a ver la tendencia de Israel a quejarse y a rebelarse contra Dios constantemente, ¿verdad? El pueblo comienza a salir y siempre recordamos esta expresión, ¿verdad?, que el pueblo decía: nos hubiéramos quedado mejor en Egipto, allá teníamos las 3 comidas, teníamos un techo y aquí no tenemos nada. Entonces esto va a ser constante en el libro de Éxodo. Y finalmente un énfasis más nos habla del juicio de Dios y su misericordia hacia su pueblo cuando éste se revela. Otra parte que nos presenta esta sesión nos habla de un panorama general. Dice ahí el libro de Éxodo, aunque es más complejo que Génesis. En Génesis vimos pues el comienzo de la humanidad, el establecimiento de la caída, pero también un plan en marcha para traer redención. Entonces aquí vamos a ver un poco más complejo el asunto, porque tiene una estructura narrativa que comienza con Israel en Egipto, después vemos el nacimiento, el llamado de Moisés y cómo él regresa a Egipto, es decir, un tiempo muy prolongado de historia, y después vemos cómo Dios libera a Israel a través de las plagas, a través de abrir el Mar Rojo, y vemos la conclusión de esta partecita con un himno de victoria, que también son puntos bien importantes de este libro de Éxodo. Y finalmente, en la última parte, vemos cuando el pueblo llega al monte Sinaí, y es ahí donde se prepara el pueblo para recibir la ley del pacto, y esto, dice, incluye quejas y rebeliones, y es ahí donde pues se comienza a manifestar el rechazo, ¿verdad?, de esto, y
Pues sí, el reflejo de la caída, porque mientras Moisés está en comunicación con Dios, el pueblo comienza a construir un becerro de oro. Entonces, en un descuido, ya el pueblo se estaba olvidando de Dios. La segunda parte del libro nos habla de las instrucciones detalladas del tabernáculo, todo el mobiliario, su construcción, y como decía, ¿verdad? Puede ser un poco repetitivo, pero es importante poner atención en estas indicaciones, porque estamos hablando de algo muy importante para todo el Pentateuco. Decíamos que el Pentateuco es los primeros 5 libros de la Biblia, y este era el método que Dios utilizó para ese tiempo, que la presencia de Dios iba a estar con ellos en medio del tabernáculo. Entonces las indicaciones de esta construcción tienen su importancia en eso, que la presencia de Dios iba a estar ahí físicamente en ese lugar. Entonces tenían que aplicarse, ¿verdad?, en esta construcción. Y bueno, vemos que el pueblo construye todo tal cual Dios les dijo, y esta escena concluye que la presencia de Dios llena ese lugar, y en ese momento pues concluye el libro para preparar al pueblo para que ahora puedan ir por el desierto, pero no solos, sino con la presencia de Dios. Y hay una parte también donde encontramos secciones legales, los 10 mandamientos, el libro del pacto, y también ahí sí se pudiera incluir las descripciones de la construcción del tabernáculo. Se nos dan algunas recomendaciones para el momento que quisiéramos profundizar más en la lectura de este libro, para que no nos perdamos. Algunas recomendaciones sería que estemos siempre recordando 3 momentos clave de este libro, de esta narrativa. Estos 3 momentos serían, el número 1, la liberación de la esclavitud en Egipto. El segundo momento clave sería el regreso de la presencia divina, que vemos que es lo central en Génesis, cuando pierden la presencia de Dios. Ahora en Éxodo comienza este retorno para que la presencia de Dios esté en medio del pueblo. Y el tercer momento es el otorgamiento de la ley para establecer el pacto. En el primer momento, cuando vemos este aspecto de cómo Dios libera al pueblo de Egipto, necesitamos ver que duraron 400 años de esclavos, 400 años después de que José viaja y se establecen en Egipto, ¿verdad?, con todos sus hermanos, toda su familia, pero después fallecen todos ellos. Entonces el pueblo cae en opresión durante un tiempo de 400 años, se convierten en esclavos. Entonces finalmente comienza esta liberación por medio de Moisés, y este evento pues es celebrado, ¿verdad?, por la victoria que el pueblo de Dios tuvo sobre Faraón, sobre los dioses de Egipto. Y esta historia pues es interrumpida, dice ahí, por la celebración de la Pascua. Y la Pascua pues también es importante resaltar, porque es una celebración que continúa, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, ¿verdad?, al finalizar el culto. Entonces tiene mucho simbolismo, tiene mucho sentido toda esta conexión, que lo principal es recordar que cuando ellos eran esclavos, pues Dios se acordó de ellos y los liberó de la mano de Faraón. En el segundo momento vemos la restauración de la presencia de Dios, ¿verdad? Se perdió en Edén, pero se retoma de nuevo, iniciando en la promesa que Dios le dio en el monte Horeb a Moisés, a través de una zarza, ¿verdad? Lo llamó, le dijo que él quería utilizar para libertar al pueblo. Pero vemos que esencialmente el pueblo recobra o recupera la presencia de Dios cuando construyen este tabernáculo, y juega un papel central. Ahora el tabernáculo iba en medio del pueblo. Usted ha visto quizá algún mapa donde las tribus se acomodaban, de modo que el tabernáculo fuera en el lugar central, y es ahí iba la presencia de Dios con ellos. Entonces esto destaca una muy diferente, una singularidad del pueblo. Todos los pueblos tenían muchos dioses, pero dioses lejanos, dioses que estaban en un lugar en específico, de un material. Pero el Dios de los israelitas
era un Dios que iba con ellos en el camino, un Dios que se manifestaba con nubes de fuego, nubes en el día. Entonces era una gran diferencia entre todos los demás pueblos, muchos dioses, y este Dios de Israel. Y el momento 3, decíamos, es cuando Dios les da los 10 mandamientos, les da este libro del pacto, que pues básicamente son regulaciones que el pueblo necesitaba para este trayecto que iban a tener, regulaciones para mantener esta presencia de Dios con ellos, estas regulaciones para que puedan ser un pueblo distinto de las otras naciones. Entonces este pacto se estableció en Éxodo, pero no lo encontramos completo, sino que se amplía en el libro de Levítico. Entonces más adelante, cuando continuemos con los demás libros, vamos a ver ya el panorama completo del libro del pacto. Elementos claves del pacto. Esto es importante porque estamos hablando de que el pacto es parte central, ¿verdad?, de este libro y de este momento histórico. Entonces dice que se va a continuar en Levítico y en Números, pero se va a concluir hasta Deuteronomio. Entonces, para comprender todo lo que tiene que ver del pacto, pues va a ser importante llegar hasta el final del Pentateuco en Deuteronomio. Y van a aparecer quizá repeticiones en algunos puntos, pero es el desarrollo completo del libro del pacto. Sin embargo, dice en el libro de Éxodo ya vemos 2 elementos claves. Número 1, la revelación de quién es Dios y qué quiere Él de su pueblo. Y número 2, la enumeración de la obediencia como el sendero de lealtad del pacto y por tanto el de mantener sus bendiciones. Entonces se revela quién es Dios y se revela el camino para mantener la bendición de Dios. El escenario inicial, vamos a continuar aquí ya por un recorrido, ya vamos a ver más a detalle algunos momentos importantes de esta historia de Éxodo. Entonces el capítulo 1, los primeros 2 capítulos, bueno, del capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2 y hasta el final de se nos narra, ¿verdad? Leíamos ahorita el pasaje de Éxodo 1:1 y dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Desde ahí comienza la historia, pero se nos va narrando, ¿verdad?, dos narraciones claves. La primera de ellas es que la opresión iba en aumento. En esta escena dice que el pueblo cada vez estaba siendo más oprimido por Faraón. Era una nación, podríamos decir, racista con el pueblo de Israel, los esclavizaban cada vez más. Y esto es importante a señalar, el Faraón intenta controlar a esta población y comienza a hacer el infanticidio. Entonces, el objetivo de Faraón era exterminar a esta nación. Entonces, un método era teniéndolos como esclavos, pero el segundo método era no permitiendo que se reproducieran más. Entonces dijeron: todos los bebés vamos a matarlos. Entonces en este contexto conocemos que se está desarrollando la historia de Moisés. Moisés acaba de nacer y corre peligro su vida, ¿verdad? Entonces su mamá, ¿qué hace? Lo pone en una canasta y lo echa al río. Y casualmente en la familia de Faraón comienzan a ver que viene en el río una canasta con un bebé, y es la hija de Faraón quien recoge esta canasta. Entonces, a pesar de este desarrollo de un gobierno de maldad contra el pueblo de Dios, vemos que los mismos malos están aportando al plan de redención. Entonces, de esta forma es que se asegura la vida de Moisés. Y no solo eso, ¿verdad?, sino que creció en el palacio, creció con educación de primer nivel. Fue alguien pues que pudo haber sido asesinado, sin embargo llegó el momento en el que se convirtió en el libertador del pueblo. Entonces esta es como la primera parte de la vida de Moisés en este contexto histórico. Fue criado como un egipcio privilegiado, pero después pues se identifica con su pueblo, ¿verdad? Él se da cuenta de que él era originario del pueblo de Israel
y se une a ellos. La historia narra que él huyó al Sinaí y empezó a vivir como fugitivo, y ahora era como un desterrado. ¿Por qué? Porque vio el asesinato, ¿verdad?, de alguien, y lo iban, bueno, él asesinó a alguien, salió su humanidad, y gente lo vio, y entonces él huye, él comienza a huir, y ahí donde vemos que lo encontramos como un personaje, pues, dice ahí, ¿verdad?, es el candidato más improbable para ser un libertador, un asesino que está huyendo. ¿Quién pensaría, no, que Dios podría llamarlo a él para ser el libertador? Entonces, esta es como la primera escena. Los primeros 2 capítulos nos van a hablar de esto. En el segundo, en la segunda parte, la segunda escena, vamos a ver, son 9 escenas distintas. Entonces, para ir más o menos viendo estas escenas de este libro, la segunda escena nos habla de este encuentro de Moisés con Dios. Y esta imagen, pues todos la conocemos, ¿verdad? Cómo Dios se revela a través de una zarza ardiendo, pero una zarza que no se consumía. Y esto lo encontramos desde el capítulo 3 hasta el versículo 6. En esta sección Dios se revela a Moisés de manera sorprendente, comenzando con la revelación de su nombre. Él le dice: yo soy Jehová, yo soy, le dice. Y ahí vemos que él se está presentando no como un Dios de un material distinto, sino como el que causa la existencia. Entonces Dios le dice: yo he visto la opresión del pueblo, yo he visto cómo están sufriendo y yo quiero liberarlos. Y Moisés responde con muchas dudas, ¿verdad?, como tratando de rechazar este llamamiento. Y su primer encuentro con el faraón resulta en un aumento de la opresión para Israel. Entonces Moisés dice: ok, yo le entro, comienza el plan, pero el faraón dice que endurecía su corazón, o en otras dice que Dios endurecía su corazón. Entonces comienza a crecer la opresión. Lejos de que comience a bajar, comienza a crecer, y provoca pues que ahora el pueblo se enoje con Moisés. Dice: no, pues si dice que nos va a liberar, pero está causando que la opresión suba, pues mejor que no haga nada, ¿verdad? Entonces comienza a recibir el rechazo de su propio pueblo, pero vemos ahí que ya Moisés ya era padre, ya tenía un hijo con su esposa Séfora, y no lo había iniciado en el pacto que tenían como nación. Entonces habla de que pues apenas como que se estaba redimiendo. Había sido un asesino, estaba como confuso, tiene este encuentro con Dios, pero había estas partes pequeñas del pacto que necesitaba regular, y es ahí donde vemos esta escena. Después de esto, vemos esta otra escena muy conocida, ¿verdad?, donde vemos que una vara, la vara de Aarón, que era una vara de madera, la lanzan y se convierte en una serpiente. Y esta narración comienza con esta liberación, ¿verdad? Porque en la primera parte, vamos a ver 4 escenas en este pasaje. En la primera vemos que Moisés y Aarón van con el faraón, y dice que pues para ver una señal de que su Dios es poderoso, pues lanzan la vara, y ellos como que incrédulos, ellos creían que no iba a pasar nada, ¿no? Pero lanzan la vara y se convierte en una serpiente, y dice que comienza a devorar las serpientes de los demás hechiceros egipcios que estaban ahí. Entonces, ¿esto qué ocasionó? ¿Que el pueblo, que Faraón liberara al pueblo? No, causó que el pueblo comenzara a sufrir más opresión. Entonces Dios comienza con otro plan, que es el plan de las plagas. Entonces sabemos que son 9 plagas, bueno, son 10 plagas, pero las primeras 9 comienzan, ya con la última pues es el cierre de las plagas. Pero aquí vemos pues en esta primera escena, esta escena de la serpiente, que se manifiesta el poder de Dios, pero comienzan las plagas en el pueblo. La segunda escena es la institución de la Pascua, que pudiéramos decir es como la 10ª plaga, porque la 10ª plaga tenía que ver con los primogénitos.
Entonces la plaga era que iban a ser asesinados todos los primogénitos de todas las familias. Pero Dios le manda al pueblo de Israel y le dice, para que sus hijos primogénitos no fallezcan, van a hacer un sacrificio y con la sangre la van a poner en los marcos, en los dinteles de sus puertas, y cuando llegue esta plaga, donde haya esta sangre, entonces ahí no va a llegar esa plaga. Entonces, esta es la 10ª plaga y con esto se cierra esta temporada de las plagas, porque esto es lo que golpea más a Faraón y es cuando ya decide liberarlos. Pero dice que en este momento se establece la fiesta de la Pascua, se establecen instrucciones para la celebración anual de esta fiesta, que era principalmente la conmemoración de la liberación de Egipto. Y aquí también pues se prefigura, dice ahí, la redención futura mediante el derramamiento de sangre, anticipando la crucifixión de Cristo, el primogénito de Dios. Fíjese cómo una y otra vez volvemos a este aspecto de que el personaje principal de la Biblia, ¿quién es? Cristo. Todo apunta hacia Cristo. Todo el Nuevo Testamento está apuntando hacia la venida de Jesús, el sacrificio de Jesús, su obra, y en la consumación, cuando lleguemos a Apocalipsis, todo se va a seguir tratando de Cristo. ¿Por qué? Porque Él va a estar en el trono y todos van a estar adorando, toda lengua, todo pueblo, toda nación, adorando al único que es digno, el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero entonces aquí se establece esta celebración, que era un recordatorio para el pueblo. Después, en esta escena de la liberación, después de ver lo de la serpiente, después de ver lo de la Pascua, comienza el éxodo. Ahora sí, lo que decíamos, ¿verdad? La palabra éxodo nos habla de la salida. Después de esta 10ª plaga, el pueblo sale de Egipto y se enfrentan con el Mar Rojo. Es un mar inmenso, están como encerrados, el faraón y sus ejércitos vienen tras de ellos, y pareciera que el plan en este momento iba a terminar, pero Dios abre el mar, entonces el pueblo cruza, y no solo eso, sino que el faraón y sus carros comienzan a pasar, y cuando ellos van en medio, las aguas se cierran y destruye el ejército de Faraón. Y en esta sección pues también podemos ver que el pueblo ya se estaba quejando, ¿verdad? Apenas acaban de salir y ya estaban con las primeras quejas, y dice esto será recurrente en las narraciones posteriores. Y una vez que cruzan el mar, vemos a Moisés, a Israel y María, la profetisa, que cantan el himno de victoria a Dios como el guerrero que ha derrotado a Faraón y sus dioses. Y este cántico pues anticipa la victoria futura en Canaán y la presencia de Jehová en Sión. Esta victoria se celebra recurrentemente en los himnos de Israel a lo largo de la Biblia. Por eso en ocasiones en los salmos se hace mucha recordatorio de tú nos libraste, tú nos has guiado en el desierto, estuviste con nosotros, porque para el pueblo fue algo importantísimo. Después de muchos años de esclavitud, Dios los libera, pero no solo eso, sino que en el camino, en el desierto, ellos conocieron más a Dios. Y es interesante, ¿no? Porque siempre va a estar la queja, pero siempre va a estar Dios a pesar de la queja, y siempre va a estar como este momento después, como de resignación del pueblo, de decir, una vez más nos equivocamos, pensamos que Dios nos había abandonado, pero Dios nunca nos ha abandonado y pues por ende nunca nos va a abandonar. Esta tercera escena ya la encontramos del capítulo 15, versículo 22 hasta el capítulo 18, y es el viaje al monte Sinaí. Es el viaje al monte Sinaí. Después de atravesar el Mar Rojo, el pueblo se dirige al monte Sinaí. Y dice que hay varios episodios importantes. El primero de estos, después de la liberación, el pueblo comienza a quejarse, y dice en 3 episodios durante su travesía por el desierto, lo que pone a prueba a Dios. Y estas quejas pues son recurrentes, ¿verdad? Ya hemos mencionado. Pero luego el pueblo, dice, el pueblo enfrenta su primera oposición en el camino. Comenzaron a rebelarse contra el liderazgo, ¿verdad?, de Moisés. Comienzan a decir a otros personajes, pues ustedes mejor tomen el liderazgo y ustedes guíenos. Moisés se la pasa en el monte
Moisés no nos está liberando realmente, seguimos aquí indecisos sin nuestra tierra prometida. Entonces comienza a haber este desarrollo en la nación y pues esto nos va encaminando, ¿verdad? A que este iba a ser constante, el constante pensamiento del pueblo, porque después llegó Josué y también la gente prefería otro liderazgo. Llegó el tiempo de la monarquía y ellos querían un rey como los otros dioses. Entonces es importante, ¿verdad?, señalar esta actitud del pueblo desde este momento, porque va a ser algo, una tendencia en los diversos libros a continuación. En este segundo episodio de esta escena nos habla de cómo Moisés habla con su suegro Jetro, y una forma de establecer una mejor sociedad en ese momento histórico, pues Jetro le dice, pues haz grupos, ¿verdad?, de 50, y esos 50 pues que tengan un líder. Es un método que el suegro de Moisés le da y le ayuda bastante. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque en una sesión de liderazgo recientemente que escuché, se habla de que en el liderazgo secular existe el método Jetro, que es un método de delegación y todo eso. Entonces, aunque no son ni cristianos ni nada, se reconoce como un método que utilizó el suegro de Moisés para poder, pues, mejorar el desarrollo de la sociedad en aquel momento. Pero pues hasta el día de hoy, vea cómo la Biblia nos deja mucho aprendizaje en diversas áreas, aún como en el liderazgo, pues aquí vemos el establecimiento del método de Jetro, y igual en el Nuevo Testamento encontramos algo muy similar, donde comienza a haber una necesidad y que dicen, bueno, pues busquemos a hombres llenos del Espíritu de Dios y que sean ellos los que sirvan a las mesas. Entonces es casi lo mismo, ¿verdad? Es como un paralelismo de que había una necesidad y el llamado es el mismo. Busquen a hombres que puedan dirigir a grupos más pequeños, porque no sé si usted ha pensado el número de personas que iban saliendo de Egipto. A ver, ¿a quién se le ocurre que eran, cuántos eran el pueblo cuando salieron de Egipto? Emanuel no podía contestar porque ya leyó el libro. Todos lo leyeron. Pero dice que eran hombres 600,000, más las mujeres y los niños. Entonces pensemos en un número aproximado, mínimo 1,000,000. Se dice que era como 1.6 millones. ¿Cuánta población hay en Ciudad Juárez? Unos 700. En Juárez hay como unos 700. Imagínense todo Juárez, desde allá, desde el suroriente hasta allá, hasta la Chaveña, todos tratando de viajar, no sé, a la punta de otro país. ¿Sería fácil? A veces leemos la historia y decimos, no, pues era Moisés y 3 caballos y sus 3 hijos. Pero imagínense 1.6 millones de personas, más los camellos, más las vacas, más el oro, posesiones, aunque venían de esclavos, pues se llevaron lo que tenían. Entonces, es importante visualizar esto, y el método Jetro, pues, quizá a Moisés no se le había ocurrido eso. Dice, no, haz grupos de centenares, ponles un líder y vamos a tratar de mejorar esto. Y funcionó. De ahí en adelante vemos una mejor organización, pero no es sencillo, ¿verdad? No fue algo que pasó de un día para otro. Quizá también creemos de que, no, en un día llegaron al monte Sinaí y al día siguiente llegaron a Canaán, a la tierra prometida. No, hay muchos años de por medio desarrollándose esta historia. Entonces el método Jetro ayudó a esta nueva organización, nueva administración, para ellos proseguir en su peregrinaje. Vemos en este otro episodio donde se establece el pacto en el monte Sinaí, y
si usted más adelante puede leer el capítulo 19, pues es el preámbulo de la ley. Entonces ahí es importante porque decíamos que el establecimiento del pacto tenía dos elementos claves. El primero es revelar quién es Dios y el segundo es establecer el método o el camino para que el pueblo mantenga la presencia de Dios. Entonces, en el 19 se hace este recordatorio. Yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra, yo los he liberado de Egipto. Entonces, voy a establecerles leyes para que ustedes tengan ese compromiso conmigo. No es como que es un Dios muy arbitrario y dice, estas son las reglas y ustedes se sujetan. No, les está dando la justificación y pues no podían negarse a ella, ¿verdad? Ellos estaban siendo esclavos, su vida allí iba a terminar, sus generaciones no iban a poderse desarrollar porque las estaban matando y Dios les dice, ok, vamos a hacer un nuevo trato, pero estas van a ser las leyes a seguir. Entonces, de esta forma, pues puede cambiar la narrativa, ¿verdad? No ver a Dios como estableciendo leyes, como quizá ahora podemos visualizarlo. Bueno, en aquel momento tenía algo distinto. Y pues esto es algo que nos revela el carácter de Dios, ¿verdad? Un Dios que desea, un Dios que anhela que haya comunión entre Él y su pueblo. La siguiente escena, pues ya vemos cómo Dios pronuncia directamente los 10 mandamientos. Y estos, pues, hasta de memoria no lo sabemos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, hemos escuchado cómo diversas naciones en el inicio de su establecimiento, pues partieron de estos 10 mandamientos porque indica responsabilidades fundamentales. Primero hacia Dios en lo vertical y luego hacia el prójimo en lo horizontal. Y el pueblo pide que la comunicación con Dios sea indirecta. Esto es interesante, ¿verdad? Porque el pueblo estaba contento en decir, bueno, que sea Moisés el que va, el que se comunica con Dios, y ya que venga Moisés y nos cuente el resumen de esa junta. Pero esa era la experiencia del pueblo, era su preferencia, lo que ellos preferían, y dice el primer tratado es la prohibición de la idolatría. Entonces, es la revelación del carácter de Dios. ¿Y qué es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen y semejanza. No te harás dioses, no te harás ídolos. Entonces, es la revelación del carácter de Dios. También después de los 10 mandamientos está el libro del pacto. Éxodo 20 es los 10 mandamientos, Éxodo 21 al 23 es el libro del pacto. Y este libro especifica lo que significan los 10 mandamientos en la práctica, abordando aspectos de la vida en sociedad, como el trato con esclavos, compensaciones por lesiones, leyes de propiedad, leyes de honestidad en los tratos y la adoración. Muchas de estas leyes pues, fueron creadas específicamente porque Dios anhela la perseveración de su pueblo en el desierto. Entonces, por ejemplo, hay leyes que decían pues que no podían tocar a algún muerto, algún animal o alguna persona muerta. Y tiene mucho sentido, estamos diciendo una población de 1.6 millones, imagínense que hubiera un virus que se esparciera, una bacteria, ¿qué iba a pasar? Pues iba a ser una tragedia, estaban en el desierto, no estaban en la ciudad con hospitales, nada de esto. Entonces, todo esto tenemos que visualizarlo de esa forma. Un Dios que revela quién es y quiere que el pueblo se mantenga en su pacto. Y además, pues, que ellos pudieran llevarse bien, ¿verdad? Que ellos pudieran tener un desarrollo bien, había gente a cargo, habían esclavos, era parte de la cultura de ese momento y este libro del pacto pues ayuda a este desarrollo de ellos como sociedad. Este episodio finaliza con una promesa que es que ellos van a llegar a Canaán y ellos van a poder disfrutar de su nueva tierra, donde ellos van a poder establecerse, pero recordemos que cuando Dios llama a Abraham, Dios le da una bendición, le da una promesa, y esa es la promesa que ellos buscan que se cumplan. Dios le dijo a Abraham,
en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dice, yo te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. Y yo creo que esa parte el pueblo la anhelaba. El objetivo no nomás era que ellos fueran bendecidos o engrandecidos, sino que fueran, porque después dice, y serás de bendición a todas las naciones. Entonces el objetivo no solamente es recibir bendición, sino bendecir a las otras naciones, y eso es lo que Dios buscaba para el pueblo, ¿verdad? Que ellos se establecieran en Canaán y pudieran ser una nación distinta, una nación que fuera de bendición a las personas. El pacto se ratifica mediante el consenso del pueblo, el rociamiento de sangre y una comida simbólica para los ancianos de Israel en la presencia de Dios. Entonces, esta escena aquí concluye y llegamos al capítulo 24. Capítulo 24, versículo 12 hasta el 31 más o menos. Y detallan las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Y si usted un día quiere leer un texto complicado, váyase a esta porción. Y la va a leer y va a decir, no, pues mejor no leo la Biblia, ¿verdad? Pero para eso son estas clases, ¿verdad? Le estamos más o menos dando un recorrido para ir conectando toda la historia, ver estos diversos puntos. Y en esta parte pues vemos estas instrucciones para esta construcción del tabernáculo, y estos detalles precisos reflejan la importancia del tabernáculo como un espacio sagrado donde Dios se encuentra con su pueblo. Esta imagen es el arca del pacto, ¿verdad? El arca de la alianza que era el centro de este tabernáculo. Había un tabernáculo y había diversas zonas. Había una zona que era el lugar santísimo, pero en el lugar santísimo, adentro de este lugar santísimo, estaba esta pequeña arca, arca de alianza, arca del pacto, donde ahí estaba la morada de Jehová. Y es el lugar más destacado, ¿verdad?, de la presencia del tabernáculo. Y también estaba el pan de la presencia. Entonces los muebles y el vestuario estaban diseñados para reflejar la santidad y la gloria de Dios, y su propósito era permitir que los sacerdotes pudieran encontrarse con el pueblo. Ya más adelante en Levítico vamos a ver la función de este tabernáculo, la función de este sistema donde ya hay sacerdotes que entran a la presencia de Dios, ofrecen sacrificios, pero aquí apenas se está construyendo. Entonces esto es lo más importante, y esta sección concluye con la renovación del mandamiento del sábado, un recordatorio del reposo de Jehová que veíamos la semana pasada, ¿verdad? En Génesis, que Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Entonces aquí en este momento, imagínense, ellos fueron esclavos, ni modo que ahí pudieran descansar. Ellos no tenían derecho a descanso, pero una vez que son liberados y ya se está estableciendo este método de desarrollo de ellos como un nuevo pueblo, un pueblo de Dios, Dios establece este mandamiento de reposo, y pues desde ahí, ¿verdad? Vemos que esto tiene importancia en la narrativa bíblica. A partir del capítulo 32 vemos esta escena también muy conocida, donde el pueblo se comienza a rebelar, no solamente contra el liderazgo, no solamente contra Moisés, no solamente pidiendo que se establecieran otros líderes, sino ya ahora de querer tener otro Dios, de decir vamos a construir un Dios y que ese Dios pues lo podamos ver, lo podamos palpar. Y hay mucho simbolismo detrás de esto, ¿verdad? Porque en Egipto existían los becerros de oro, en Egipto existían las deidades construidas de estos materiales, y ellos recordaban, ¿verdad? Pues nuestros egipcios tenían un dios así, de este material, pues yo pongo aquí unas cadenas de oro, ¿quién más junta? Y para construir un becerro, hablábamos de toda la cantidad de gente que había, todos comenzaron a juntar sus posesiones de oro y construyeron este Dios de oro. Entonces, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo instrucciones para el tabernáculo, el pueblo, bajo la dirección de Aarón, cae en la idolatría y construyen este becerro de oro.
y pretenden adorarlo en el nombre de Jehová. Como castigo, Dios ordena la muerte de muchos, pero Moisés intercede por el pueblo, logrando que Dios prometa su presencia para acompañarlos y diferenciarlos de los demás pueblos. Entonces fíjese cómo el deseo de Dios es darles un camino para que ellos puedan experimentar la presencia de Dios. Dios les está diciendo, construyan un tabernáculo, pero mientras ellos están esperando a Moisés, porque el mismo pueblo fue el que dijo, no, nosotros no queremos escuchar a Dios, mejor Moisés, sube tú, escucha y ven y nos hablas. Entonces mientras está este diálogo, ellos se desesperan y deciden construir su propio Dios. Y aún así vemos que hay castigo, hubo la muerte de muchos, pero a pesar de eso vemos nuevamente la iniciativa de Dios para que pues esto no sea algo que suceda en cada ocasión, sino que Dios prepara el camino para que ellos puedan encontrarse con Dios. Este relato incluye la mención del tabernáculo de reunión, la anticipación de la gloria de Dios, y en el capítulo 34 ya vemos cuando el pacto es renovado y se lee nuevamente un resumen del libro del pacto, estas descripciones de los 10 mandamientos, y aquí vemos una manifestación de Dios, una teofanía, una manifestación de Dios, y Dios se revela de esta forma, y de esta forma se va a seguir revelando a lo largo del Antiguo Testamento, apariciones no permanentes, pero sí muy esporádicas, sí comienzan a aparecer en diversas historias del Antiguo Testamento. Y la narración culmina con Moisés, que sale de la tienda de reunión, y vemos esta escena que, cómo tenía el rostro Moisés, dice, muy iluminando, irradiaba la gloria de Dios. Y por eso la gente decía, ¿verdad? Pues que Él sea el único, y ya que Él nos represente y nos traiga un resumen. Pero esto nos habla de cómo Dios con esa gloria iba a venir a llenar el tabernáculo. Y finalmente esta ya es de las últimas partes de este libro, donde nos habla de la construcción ya en sí del tabernáculo. Todas fueron como indicaciones de cómo construirlo, pero aquí ya vemos cómo se comienza a construir, y fíjese que el orden cambia ligeramente, de modo que el tabernáculo estará en su lugar antes que el símbolo de la presencia, es decir, antes que el arca, y todo iba a ser construido, y lo último iba a ser el arca, lo más importante, ¿verdad? Donde iba a estar la presencia de Dios, pero dice, empieza con el mandamiento del sábado. Y ahí pues el autor añade, ¿verdad?, que ni algo tan importante como la construcción del tabernáculo debía sustituir la presencia, sustituir el regalo del sábado. Este mandamiento, indicación sagrada, después de concluir la labor, pues que se tuviera el descanso. Y la última escena es precisamente esta, donde ya está construido el pueblo, el tabernáculo, y el pueblo comienza a consagrarlo, comienzan a consagrar esto, y vemos la imagen de que la gloria de Dios desciende, y de ahí en adelante vamos a ver como en esta imagen, ¿verdad?, que de día había una columna de fuego, de nube, y por la noche una columna de fuego. Esto simbolizaba que allí específicamente estaba la presencia de Dios con ellos, y de esa forma pues ellos estaban listos, ¿verdad?, para salir hacia su camino, hacia la tierra prometida, y comienza pues toda una historia, un peregrinaje que vamos a ver en los próximos libros. Pero más o menos pues este es el recorrido que vemos en este libro de Éxodo. Como conclusión, el libro de Éxodo juega un papel especialmente importante en el resto de toda la historia bíblica, puesto que cuenta la historia básica de Dios cuando salva a su pueblo de la servidumbre y les da la ley para que lleguen a ser el pueblo de la presencia de Dios. El libro de Éxodo sirve como diseño para el segundo Éxodo. Vamos a ver más adelante que el pueblo volvió a sufrir una conquista, volvieron a caer en esclavitud, y nos habla nuevamente, ¿verdad? Pero
en Isaías de toda esta historia, pero nos habla de la promesa de que el futuro libertador, así como Moisés libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto, nos habla de que futuramente vendría un libertador que nos libertaría de la servidumbre del pecado. ¿Que quién es ese libertador? Jesús. Entonces, todo va teniendo así como un comparativo, una similitud, y es importante verlo pues con cierto simbolismo, no demasiado, ¿verdad? No ver como un simbolismo en cada cosa, pero sí en estos personajes que son, pues son tipos de lo que Cristo vendría a ser en el futuro. Y esta es la última diapositiva, dice el libro de Éxodo. No, el libro de Éxodo, sí, ya, esa es la que leímos, ¿verdad? Entonces, pues ya es todo, hermanos. Leíamos solamente como recordatorio, pues nos habla de la salida del pueblo, de la servidumbre de Egipto, y se posicionan en el Sinaí. Este es el periodo histórico, desde la muerte de José hasta que el pueblo va a salir de Sinaí, y pues más o menos ya sabe usted la historia, ¿verdad? Se pierden en el desierto y todo esto, pero ya con un método para que ellos experimenten la presencia de Dios, el método del tabernáculo, y pues con muchas reglas, ¿verdad? Con algunas leyes, que son los 10 mandamientos, el libro del pacto. Pero yo creo pues que el libro de Éxodo tiene personaje principal, es Moisés. eh, Comienza con su nacimiento, cómo él comienza a desarrollarse como personaje, y él es el que tiene comunión con Dios, él es el que tiene estos encuentros con Dios, y es el que pues Dios utiliza para libertar al pueblo. Entonces básicamente ese es el panorama del libro de Éxodo.